Antes de que hubiera reyes, templos, profetas o guerras, hubo una voz en la oscuridad. No una voz de miedo, sino de poder. Sea la luz. Y la luz apareció. El Antiguo Testamento empieza así, no con el hombre, sino con Dios. Él habla, y el caos se ordena. Él crea, y todo es bueno. Los cielos, la tierra, los mares, los árboles, los animales, y al final, el ser humano. No como un accidente, no como un error, sino como imagen de Dios, hecho para caminar con Él. El jardín del Edén no era solo un lugar hermoso, era una señal del diseño de Dios. Allí no había vergüenza, no había muerte, no había distancia. El hombre y la mujer vivían delante de Dios con paz. Pero en el corazón de esta historia tan limpia entra una voz torcida. La serpiente no llega con espada, llega con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y allí empieza la caída. El pecado no nace solo de romper una regla, nace de desconfiar del corazón de Dios. Adán y Eva toman el fruto, y en un instante el mundo cambia. Los ojos se abren, pero no para ver mejor. Se abren para sentir vergüenza, se esconden, tienen miedo. El pecado rompe todo, la relación con Dios, la relación entre ellos, la relación con la tierra. El jardín se cierra, el polvo ahora espera al hombre. Y sin embargo, incluso en el juicio, Dios deja una promesa. La historia no termina con la serpiente riendo. Dios anuncia que vendrá una descendencia que herirá la cabeza del engañador. Ya en las primeras páginas, en medio de la ruina, aparece una esperanza. Pero la herida sigue creciendo. Caín mata a Abel. La sangre del hermano cae sobre la tierra. Lo que pasó en un corazón ahora se extiende a una familia. Y lo que pasó en una familia pronto llena el mundo. La maldad crece tanto que los días de Noé parecen una noche larga. La violencia se hace normal. Lo torcido se vuelve costumbre. Entonces llega el diluvio. No como un capricho cruel, sino como juicio santo sobre un mundo que ha elegido la corrupción. Aún así, en medio del agua, Dios guarda un arca, guarda una familia, guarda una promesa. Después del juicio, pone un arco en las nubes, como una señal de que su misericordia todavía sigue de pie. Pero ni siquiera después del diluvio el corazón humano cambia por sí mismo. En Babel, la humanidad vuelve a levantar su orgullo. Hagamos un nombre para nosotros. Esa es la vieja enfermedad. No glorificar a Dios, sino levantar el propio nombre. La torre sube, pero el alma cae. Dios confunde las lenguas y dispersa a los pueblos. El hombre quiere subir al cielo por fuerza propia, pero no puede sanar la raíz del problema. Y entonces, cuando parece que la historia solo sabe romperse, Dios llama a un hombre. No llama a un rey poderoso, no llama a un héroe armado, llama a Abraham, un hombre viejo, una pareja sin hijos, un futuro humanamente imposible. Vete de tu tierra y serás bendición. Esa promesa cambia el rumbo de la historia. Dios no abandona al mundo, empieza a formar un pueblo, no porque Abraham sea grande, sino porque Dios es fiel. Bajo las estrellas, Dios le promete descendencia. En una tierra extranjera, le promete herencia. En un matrimonio marcado por la espera, le promete un hijo. Y Sara se ríe, porque la promesa parece demasiado grande. Pero justo ahí está una de las marcas del Antiguo Testamento. Dios trabaja donde el hombre ya no puede. Isaac nace. La risa se convierte en asombro, la promesa sigue viva. Luego viene Jacob, el hombre torcido que lucha con Dios en la noche, un hombre de engaños, de huidas, de miedo. Y aún así, Dios no lo suelta, le cambia el nombre. Ya no será solo Jacob, será Israel, no porque haya sido perfecto, sino porque Dios lo ha marcado. Eso también atraviesa todo el Antiguo Testamento.
Dios no construye su historia con personas limpias, sino con personas quebradas a las que Él transforma. Después aparece José, y con él la historia se vuelve más oscura antes de volverse clara. Un joven amado por su padre, vendido por sus hermanos, bajado a una cisterna, llevado como esclavo, olvidado en una prisión. Parece una historia rota otra vez. Pero mientras los hombres hacen maldad, Dios sigue escribiendo en silencio. José pasa del pozo al palacio, o del encierro al gobierno, del llanto al abrazo, y cuando al fin mira a los hermanos que lo traicionaron, no habla solo de venganza o de dolor. Dice algo que abre una ventana al corazón del Antiguo Testamento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso no borra el mal. No dice que el dolor no dolió, pero muestra que Dios puede gobernar incluso sobre lo que parece perdido. La familia de Jacob baja a Egipto para sobrevivir. Hay pan, hay refugio, hay una mesa preparada después de muchos años de lágrimas. Y por un momento, parece que la promesa descansa. Pero el final de Génesis no es un final completo. La familia prometida está viva, sí, pero no está en la tierra prometida, está en Egipto, y lo que empieza como refugio pronto se convertirá en cadena. La gran pregunta queda flotando en el aire. Si Dios hizo una promesa tan grande, ¿cómo terminaron sus hijos en tierra extraña? Capítulo 2. El Dios que oye a los esclavos. Los años pasan. José muere, sus hermanos mueren, y Egipto olvida. Lo que antes fue refugio se convierte en horno. El pueblo crece, y Faraón siente miedo. No teme por justicia, teme perder control. Así que levanta su reino sobre la espalda de los débiles. Ladrillo tras ladrillo, golpe tras golpe. Los hijos de la promesa ahora hacen trabajo de esclavos. Sus nombres parecen pequeños frente al poder de Egipto. Pero el Antiguo Testamento quiere que no olvidemos algo. Cuando los poderosos no oyen el llanto, Dios sí lo oye. En medio de ese tiempo oscuro nace un niño, no en un palacio, sino en peligro. Moisés entra en la historia dentro de una canasta sobre el río, como si toda su vida comenzara entre la fragilidad y la providencia. Se cría en la casa de Faraón, pero no pertenece a ella. Intenta salvar por su propia fuerza y falla. Huye al desierto. 40 años de silencio. 40 años de arena. Parece que su momento pasó. Pero en la Biblia, muchas veces Dios empieza cuando el hombre cree que ya terminó. Entonces arde una zarza. No se consume. Moisés se acerca. Y la voz que lo llama no es la voz de Egipto. Es la voz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pacto no ha olvidado su palabra. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Esa frase cambia el aire. El cielo no está sordo. Dios no es un Dios lejano. Él ve, Él oye, Él desciende. Y cuando Moisés pregunta por su nombre, la respuesta llega con peso eterno. Yo soy el que soy. Lo que sigue no es solo una lucha entre un profeta y un rey. Es una batalla entre la soberbia humana y el Dios vivo. Las plagas golpean el orgullo de Egipto, el río, el ganado, el cielo, la tierra. Todo aquello en lo que el imperio confiaba empieza a temblar. Pero la noche más fuerte de todas llega con la Pascua. Cada casa queda bajo una decisión, o confiar en la sangre del Cordero, o quedar expuesta al juicio. Esa noche, mientras Egipto llora, Israel sale. No sale por fuerza militar, sale por la mano de Dios. Y cuando el mar se abre, el Antiguo Testamento nos muestra algo inolvidable. Dios no solo libera del enemigo, abre camino donde no lo había. A un lado, agua. Al otro lado, agua. Detrás, carros. Delante, imposibilidad. Pero el pueblo cruza en seco. La libertad no llega por talento humano. Llega porque Dios pelea por su pueblo. Sin embargo, salir de Egipto no significa que Egipto haya salido del corazón del pueblo.
Esa es una de las verdades más profundas de esta parte de la historia. Dios rompe las cadenas externas rápido, pero sanar el corazón tarda mucho más. Apenas cruzan el mar, ya murmuran. Tienen hambre, tienen sed, tienen miedo, quieren volver. La esclavitud era dura, pero al menos era conocida. La libertad con Dios exige fe. En el monte Sinaí, la historia se vuelve santa y temblorosa. Hay truenos, hay fuego, hay humo. Dios no es pequeño, no es una idea cómoda, es santo, y allí entrega su ley. Los mandamientos no son una carga sin sentido, son el camino de un pueblo rescatado que ahora debe aprender a vivir cerca de un Dios santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley revela el carácter de Dios y también revela el corazón humano. Porque mientras la voz divina aún resuena en la montaña, abajo el pueblo hace un becerro de oro. Cambian la gloria por una imagen. Cambian al Dios vivo por algo que pueden controlar. Y sin embargo, Dios no los destruye. Los disciplina, sí. Los confronta, sí. Pero también manda construir el tabernáculo. Ese detalle es inmenso. El Dios Santo decide habitar en medio de un pueblo inestable. Levanta una tienda en medio del campamento. Enseña sacrificios, pureza, expiación. Levítico puede parecer difícil a primera vista, pero su mensaje late con fuerza. El pecado es serio, la santidad es real, y aún así, Dios abre un camino para acercarse. Luego llega el desierto, y el desierto no solo prueba los pies, prueba el alma. En Números, Israel mira la tierra prometida desde cerca, pero el miedo vuelve a ganar. Los espías regresan. La promesa está delante, pero los gigantes también. El pueblo elige la incredulidad, y esa generación da vueltas durante años. El problema nunca fue solo geográfico. No era cruzar arena, era aprender a confiar. Entonces aparece Deuteronomio, como una despedida llena de fuego y ternura. Moisés, ya anciano, habla a una nueva generación. No les da solo reglas, les da memoria. Les recuerda quién es Dios, qué ha hecho y cómo deben responder. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego lo central, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la raíz de la obediencia verdadera. No miedo frío, amor fiel. Moisés sube a una montaña y mira la tierra que no pisará. Es una escena dolorosa y hermosa. El siervo de Dios ve la promesa de lejos. El pueblo está a punto de entrar. Pero la gran pregunta ahora no es si tendrán tierra. La pregunta es más honda. Si llevan un corazón tan frágil, ¿qué pasará cuando al fin reciban lo que tanto esperaron? Capítulo 3. La tierra prometida y el corazón inestable. El Jordán está delante. Detrás quedó el desierto. Delante está la tierra prometida. Pero la entrada no se siente como un desfile fácil. Se siente como un momento de prueba. Cuando Josué toma el liderazgo, no hereda un pueblo fuerte y confiado. Hereda un pueblo con memoria de milagros y también memoria de miedo. Por eso la voz de Dios vuelve a sonar. Esfuérzate y sé valiente. No porque Josué sea suficiente, sino porque Dios irá con él. El río se abre y el pueblo cruza, como antes cruzó el mar. La historia quiere dejar claro que el mismo Dios que los sacó de Egipto también los mete en la promesa. Luego llegan a Jericó, una ciudad cerrada, firme, imposible para ojos humanos, y el plan de Dios parece extraño. No habla de catapultas ni de estrategia brillante. Habla de marchar, esperar, obedecer. Durante días, el pueblo da vueltas alrededor de la ciudad. El silencio pesa, la tensión sube, y al final, cuando suena el clamor, los muros caen. No por fuerza de Israel, sino por la fidelidad de Dios. Pero incluso en la victoria hay advertencia. Cuando Acán toma lo que Dios había prohibido,
El pecado escondido trae derrota pública. Esta parte del relato es dura, pero necesaria. Enseña que la tierra prometida no es un premio mágico que cure la desobediencia. Israel puede entrar a la tierra y seguir teniendo el mismo corazón dividido. Después de Josué, el libro de Jueces abre una de las etapas más oscuras del Antiguo Testamento. La fórmula se repite una y otra vez. El pueblo olvida a Dios, corre tras ídolos, cae en opresión, clama por ayuda. Dios levanta un libertador, hay alivio por un tiempo, y luego todo vuelve a empezar. Gedeón, Sansón, Débora y otros aparecen en medio de este ciclo. Son instrumentos de Dios, pero no héroes limpios. A veces también son frágiles, impulsivos, temerosos o contradictorios. Y ese detalle importa, porque el libro no quiere que confiemos en personas grandes. Quiere que veamos cuán grande es la paciencia de Dios con un pueblo que tropieza sin parar. Jueces tiene una frase que cae como martillo sobre toda la nación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la crisis real. No solo falta liderazgo, falta verdad, falta un centro, falta un corazón sometido a Dios. Cuando cada persona se vuelve su propia autoridad, la oscuridad crece, y en Jueces, esa oscuridad crece de verdad. La violencia se vuelve normal, la lealtad se rompe, el pecado ya no escandaliza. Ese libro no es cómodo, pero justamente por eso es honesto. Muestra lo que pasa cuando el pueblo de Dios quiere sus bendiciones, pero no su gobierno. Y entonces, justo cuando el paisaje parece cubierto por ceniza, aparece una historia pequeña y hermosa. Ruth. No hay ejércitos, no hay muros cayendo, no hay fuego del cielo. Solo una viuda extranjera, una suegra herida y un hombre justo en un campo. Pero en esa historia tranquila brilla algo precioso. La redención también camina en pasos sencillos. Ruth decide quedarse con Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esa lealtad ilumina un tiempo muy oscuro. Boaz la recibe con bondad. Noemí, que había salido llena y volvió vacía, empieza a ver esperanza otra vez. Y lo más sorprendente es que esta historia íntima termina unida a la gran historia. De esa línea vendrá David. Luego llega Samuel, y con él un nuevo cambio. Su historia nace del llanto de Ana, una mujer que ora con el alma abierta. Dios escucha otra vez. Samuel crece oyendo la voz del Señor en un tiempo cuando esa voz escaseaba. Israel, sin embargo, pide un rey. No pide un rey para honrar mejor a Dios. Lo pide para ser como las demás naciones. Quiere seguridad visible. Quiere poder con forma humana. Saúl es elegido. Alto. Impresionante. Exteriormente ideal. Pero pronto se ve la verdad. Una apariencia fuerte puede esconder un corazón desordenado. Saúl teme a los hombres. Se impacienta. Desobedece. Protege su imagen. Entonces Dios envía a Samuel a Belén. Allí, entre hijos que parecen más obvios, escoge al menor. David no entra como gigante, entra como pastor. Y esa elección deja una frase que atraviesa toda la Biblia. El hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Poco después, en un valle lleno de miedo, Goliat grita. Es grande, armado, aterrador. Todo Israel tiembla. David llega con pan, con preguntas y con fe. No confía en espada ni en lanza, confía en el nombre del Señor. Una piedra vuela, el gigante cae, y por un instante todo parece claro. Tal vez por fin apareció el líder que el pueblo necesitaba. Pero la historia no termina ahí. David es ungido, sí, pero aún no reina en paz. Saúl lo persigue. El futuro rey conoce cuevas, rechazo, peligro y espera. Eso también importa. Dios no solo forma reyes con aceite, los forma en la noche, en la paciencia y en el dolor.
Israel ya tiene tierra, ya tiene historia, ya tiene promesas, pero todavía necesita algo que no ha logrado producir por sí mismo: un corazón fiel y un rey verdadero. Y mientras el aceite cae sobre la cabeza de David, una pregunta queda viva: ¿será este el rey que por fin cure la herida del pueblo? Capítulo 4. Tronos, gloria y ruina. David entra en la historia como pastor, guerrero y fugitivo, pero cuando por fin llega al trono, no lo hace como un hombre vacío de cicatrices. Llega después de años de huida, de cuevas, de traición y de espera. Tal vez por eso, su reinado tiene algo que otros no tuvieron. Sabe lo que es depender de Dios. Une al pueblo, toma Jerusalén, lleva el arca, y poco a poco, Israel parece entrar en una nueva etapa. Ya no solo hay supervivencia, ahora hay reino. David quiere levantar una casa para Dios, quiere un templo, quiere honrar al Señor con algo firme, hermoso, digno. Pero Dios responde con una sorpresa. No será David quien construya una casa para él. Más bien, Dios construirá una casa para David. Le promete una descendencia, le promete un trono, le promete que su línea no terminará como las demás. Esa promesa se vuelve una de las columnas más fuertes del Antiguo Testamento. Desde ese momento, la esperanza ya no mira solo a una tierra, también mira a un rey que vendrá. Y sin embargo, incluso los grandes hombres de la Biblia siguen siendo hombres. David, el rey que venció gigantes, cae de una forma más triste. No cae en un campo de batalla, cae en un techo. Mira a Betsabé, toma lo que no es suyo, manipula, miente, manda a matar a Urías. El pecado ya no es un impulso de un joven escondido, ahora sale desde el poder, y eso lo hace más grave. El rey que debía cuidar a su pueblo hiere a su propia casa. Entonces entra Natán. No entra con espada, entra con una historia. David escucha, se indigna contra el hombre rico del relato, y Natán dice: tú eres ese hombre. Ese momento corta el aire, porque aquí el Antiguo Testamento vuelve a enseñarnos algo esencial. Nadie está por encima de la santidad de Dios, ni siquiera el rey escogido. David se quiebra, se arrepiente, llora, busca misericordia. Su pecado es perdonado, pero sus consecuencias siguen. La espada entra en su casa, la paz se rompe, hijos se levantan contra hijos. Amnón, Tamar, Absalón. El palacio se llena de dolor. Una de las escenas más tristes de todo el relato es ver a David huyendo otra vez, pero ahora no de Saúl, sino de su propio hijo. El rey sube el monte llorando. El hombre conforme al corazón de Dios aprende de nuevo que el pecado nunca se queda quieto. Siempre rompe más de lo que promete. Después llega Salomón, y con él, por un tiempo, la historia parece levantar vuelo otra vez. Salomón pide sabiduría, no riquezas. Dios se la da. Su fama crece. Las naciones escuchan de él. El templo se construye. Oro, madera, piedra, sacerdotes, cánticos. Y cuando la gloria de Dios llena la casa, el momento parece inmenso. Por fin hay una morada santa en el centro del pueblo. Salomón ora, y su oración muestra una verdad hermosa. Si el pueblo peca, si cae, si es llevado lejos, si vuelve a Dios con un corazón quebrantado, Dios puede oír desde los cielos. Aún en la grandeza del templo, la sombra de la fragilidad humana ya está presente, porque Salomón, el hombre sabio, no guarda entero su corazón. Ama a muchas mujeres, se mezcla con idolatría, levanta altares ajenos. El rey que construyó el templo abre puertas al engaño dentro del mismo reino. Y así, otra vez, la gloria y la ruina caminan juntas. Después de su muerte, el reino se parte. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, Israel y Judá, 2 coronas, un pueblo roto. Desde ese momento,
La historia se acelera hacia la fractura. Reyes suben y bajan. Muchos no buscan al Señor. Jeroboam levanta becerros. La adoración se mezcla. La política manda. El miedo manda. La apariencia religiosa sigue, pero el corazón se aleja. La división política revela una división más profunda. La nación ya no sabe permanecer fiel. Y en medio de esa oscuridad, Dios vuelve a hablar por medio de voces duras y valientes. Una de las más impactantes es Elías. Lo vemos frente a Acab y Jezabel, frente a un sistema entero que ha cambiado la verdad por Baal. En el Monte Carmelo, el fuego cae del cielo. Es una escena poderosa, no solo porque demuestra quién es el verdadero Dios, sino porque desnuda la tragedia del pueblo. Habían intentado vivir con dos lealtades, un poco de Dios, un poco de ídolo, pero el Señor no comparte su gloria. Aún así, ni el fuego del Carmelo arregla del todo el corazón nacional. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, intentan reformas sinceras, derriban ídolos, limpian el templo, vuelven a la ley, pero la enfermedad es más profunda que una reforma externa. El problema no es solo que el pueblo adore mal, el problema es que ama mal, ama otras cosas más que a Dios. Por eso, la historia de los reyes no es simplemente una historia de poder, es una historia de incapacidad. Si David, el mejor de los reyes, cayó, y si Salomón, el más sabio, se desvió. Si los reformadores no lograron sanar a la nación, entonces la pregunta se hace más urgente. ¿Qué clase de rey necesita realmente el pueblo de Dios? El templo está en pie. Las coronas siguen brillando por momentos, pero debajo del oro ya se oye un crujido. Los tronos humanos no pueden sostener la esperanza final. Y mientras el reino se divide y la fidelidad se enfría, el cielo empieza a enviar otra clase de voz. No la voz del palacio, sino la voz de los profetas. Capítulo 5. Canciones para la noche del alma. Hasta aquí, el Antiguo Testamento nos ha mostrado jardines, esclavitud, desiertos, muros, reyes y guerras. Pero si uno se queda solo con esos grandes eventos, se pierde algo esencial. La Biblia no solo cuenta lo que pasó afuera, también revela lo que pasa adentro. El corazón humano, su dolor, su canto, su cansancio, su deseo. Por eso, en medio de la historia de Israel, aparecen libros que no avanzan como crónica nacional, sino como voz del alma. Job abre esta parte con una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Qué hacemos con el sufrimiento cuando no tiene explicación fácil? Job no es presentado como un rebelde ni como un malvado. Al contrario, es un hombre recto, temeroso de Dios, y aún así pierde casi todo: sus hijos, su salud, su paz, su estabilidad. En muy poco tiempo, la vida que parecía firme se convierte en ceniza. Y lo más duro no es solo el dolor, es el silencio, el hecho de no entender por qué. Sus amigos llegan, se sientan, al principio callan, y ese silencio es bueno, pero luego hablan demasiado. Quieren explicarlo todo con fórmulas simples. Si sufres, algo habrás hecho. Si te va mal, seguro fallaste. Esa clase de religión fría siempre reaparece. Busca respuestas limpias para dolores desordenados, pero el libro de Job la desarma. Muestra que el sufrimiento no siempre cabe en nuestras cuentas pequeñas. Job llora, pregunta, protesta, se quebranta, pero no deja de buscar a Dios. Y cuando al fin Dios responde, no entrega un mapa detallado del dolor. Entrega algo más grande: su presencia, su sabiduría, su majestad. Desde el torbellino, Dios le recuerda a Job que el mundo es más grande de lo que él puede ver. Eso no vuelve trivial su herida, pero le devuelve el lugar correcto a su alma. El libro no dice que las preguntas sean pecado. Dice que incluso las preguntas deben terminar delante de Dios.
Luego vienen los salmos, y con ellos el corazón humano canta con toda su verdad. Aquí no hay una sola emoción. Hay alegría, miedo, culpa, gratitud, terror, esperanza, duelo, alabanza. Los salmos enseñan que la fe bíblica no es fingir, no es sonreír cuando el alma tiembla, es llevar todo a Dios. El Señor es mi pastor. ¿Hasta cuándo, Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. En estos cantos, el lector descubre que puede llegar a Dios con la voz rota. Los salmos también sostienen la esperanza del Rey prometido. Hablan de un ungido, hablan de un justo que sufre, hablan de una gloria futura. Son canciones, sí, pero también son ventanas. Muestran que la adoración no borra el dolor, lo atraviesa con esperanza. Proverbios cambia el tono. Ya no estamos en el lamento ni en el campo del sufrimiento inexplicable. Aquí estamos en la escuela de la sabiduría. Un padre habla a un hijo. Le muestra dos caminos, el de la necedad y el de la sabiduría, el de la soberbia y el de la humildad, el de la violencia y el de la paz. El mensaje central es muy claro. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. No se trata de miedo servil, se trata de ver a Dios como realmente es y ordenar la vida desde esa verdad. Proverbios. Baja la fe a la calle. Habla de palabras, dinero, amistad, trabajo, pereza, deseo, disciplina. Enseña que la vida diaria también es un lugar espiritual, que la forma en que hablas, respondes, gastas, eliges y esperas muestra qué gobierna tu corazón. El Antiguo Testamento no solo quiere formar creyentes para el templo, quiere formar personas sabias para la vida real. Y entonces llega Eclesiastés, con su tono extraño, honesto y casi inquietante. Vanidad de vanidades. El predicador mira el mundo y ve ciclos que se repiten, soles que salen y se ponen, trabajo que cansa, riqueza que no llena, placer que dura poco, muerte que llega a todos. Es un libro que no permite maquillaje, obliga a enfrentar el vacío de una vida vivida solo debajo del sol, sin levantar los ojos a Dios. Pero no termina en la desesperación total. Después de mirar lo frágil y pasajero, concluye con algo firme. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No porque eso haga todo fácil, sino porque fuera de Dios, todo termina escapándose de las manos. Y en medio de estos libros de alma y sabiduría, aparece Cantares, una celebración del amor, del deleite y del pacto entre hombre y mujer. Eso también importa, porque el Dios del Antiguo Testamento no solo habla en montañas y juicios, también afirma la bondad del amor fiel dentro del matrimonio. En un mundo donde tantas relaciones se rompen por egoísmo o traición, este libro recuerda que el amor verdadero no es liviano. Es fuerte, exclusivo, hermoso y valioso. Juntos, estos libros hacen algo muy profundo. Nos dicen que la fe no solo sirve para cruzar mares o derrotar enemigos. Sirve para llorar en una cama vacía, para cantar en la culpa, para trabajar con integridad, para amar con pureza, para seguir respirando cuando la vida parece un acertijo. Y esa parte del Antiguo Testamento conecta con cualquier espectador moderno, porque todos conocen alguna noche como la de Job. Todos necesitan palabras como las de los Salmos. Todos han visto decisiones tontas destruir vidas, como advierte Proverbios. Todos han sentido el cansancio de Eclesiastés. Todos anhelan amor fiel. Pero mientras estos libros hablan al corazón individual, la nación sigue caminando hacia una crisis mayor. El alma humana necesita sabiduría, sí, pero el pueblo también necesita corrección, porque no basta llorar bonito
si se sigue viviendo lejos de Dios. No basta cantar en el templo si la justicia murió en la calle. Y por eso, mientras el corazón canta en estos libros, otra voz comienza a tronar en la historia, la voz de los profetas. Capítulo 6. Cuando los profetas gritaron en la oscuridad. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron narradores tranquilos ni comentaristas de lejos. Fueron hombres levantados por Dios para hablar cuando la nación ya no quería escuchar. Llegaron a un pueblo religioso, pero endurecido. Un pueblo que todavía sabía hacer sacrificios, pero ya no sabía temblar delante de Dios. Por eso sus palabras muchas veces suenan como fuego. No porque les gustara herir, sino porque el pueblo estaba dormido y la casa ya se estaba incendiando. Isaías empieza con una visión que cambia todo. Ve al Señor alto y sublime. Los serafines claman, Santo, Santo, Santo. Los umbrales tiemblan. El templo se llena de humo. Y lo primero que Isaías siente no es orgullo por haber visto algo grande. Siente ruina. ¡Ay de mí! Esa es la reacción correcta frente a la santidad real. Pero entonces, uno de los serafines toca sus labios con un carbón encendido. El hombre impuro es limpiado. Esa escena resume mucho del mensaje profético. Dios denuncia el pecado, sí, pero también purifica y envía. Isaías no solo habla de juicio, también abre ventanas de esperanza inmensa. Habla de una virgen que dará a luz. Habla de un niño llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Habla de un siervo sufriente que cargará el dolor de muchos. En medio de un pueblo rebelde, Isaías dice que Dios no ha abandonado su plan. El futuro todavía pertenece al Señor. Oseas predica de otra forma. Su propia vida se convierte en mensaje. Ama a una mujer infiel, la busca, la llora, la vuelve a recibir, y así su matrimonio se vuelve espejo del amor de Dios por Israel. Un pueblo que corre tras otros dioses, que rompe el pacto, que se vende a falsos amores. Oseas muestra que la idolatría no es solo error intelectual, es adulterio espiritual, es cambiar al Dios fiel por un sustituto vacío. Y aún así, la voz de Dios en Oseas no se apaga en puro enojo. También dice, ¿cómo podré dejarte? Ahí aparece la ternura feroz de Dios. Amós llega desde el campo y golpea la falsa seguridad religiosa. Denuncia a quienes cantan himnos mientras aplastan al pobre, a quienes se sienten seguros en sus santuarios, pero viven sin justicia. Su mensaje sigue siendo dolorosamente actual. Dios no acepta una religión que levanta las manos en adoración y al mismo tiempo cierra los ojos ante la opresión. Miqueas dice algo parecido de forma sencilla y poderosa: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. No se trata solo de rito, se trata de vida verdadera. Joel llama al arrepentimiento con imágenes fuertes, habla del día del Señor, habla de juicio, pero también promete algo asombroso: Dios derramará su espíritu. Eso significa que el futuro no será solo de corrección externa. Vendrá una obra más profunda, más amplia, más viva. Nahum anuncia que el opresor no quedará para siempre sin respuesta. Habacuc, por su parte, se atreve a hacer preguntas difíciles. Ve violencia, ve maldad, y se atreve a decirle a Dios lo que no entiende. Y la respuesta que recibe se vuelve un pilar de la fe bíblica. El justo por su fe vivirá. Luego está Jeremías, quizá una de las voces más tristes y fieles de todo el Antiguo Testamento. Predica mientras Jerusalén camina hacia el desastre. Llora, ruega, advierte, es rechazado, golpeado, burlado. Ve venir la ruina y no puede detenerla. Él sabe que el templo no salvará a un pueblo que usa el nombre de Dios como amuleto, pero no le entrega el corazón.
Jeremías denuncia pacto roto, idolatría, injusticia y dureza. Pero también anuncia una esperanza inmensa. Vendrá un nuevo pacto, no escrito solo en piedra, sino en el corazón. Esa promesa es decisiva, porque a esta altura de la historia ya quedó claro que el problema de Israel no es falta de información. Tuvieron ley, tuvieron sacerdotes, tuvieron reyes, tuvieron templo, tuvieron advertencias, y aún así se desviaron. Entonces, la solución final no puede ser solo más presión desde afuera, tiene que ser transformación desde adentro. Pero antes de esa restauración, llega el juicio. Asiria arrasa el norte, las tribus de Israel son golpeadas. Más tarde, Babilonia avanza sobre Judá. Jerusalén tiembla, las murallas caen, el templo arde, los utensilios sagrados son llevados, los hijos del pacto son arrastrados a tierra extraña. Es una de las escenas más devastadoras de toda la Biblia. La ciudad de David queda en ruinas. La casa donde se invocaba el nombre de Dios se llena de humo y ceniza, y la pregunta se vuelve insoportable. ¿Se acabó todo? ¿La promesa murió entre llamas? ¿Puede haber futuro cuando el juicio ya cayó? Esa es la oscuridad total a la que los profetas llevaron al pueblo, no para destruirlo por placer, sino para arrancarle las mentiras. Porque a veces, solo cuando todo falso se cae, el corazón queda listo para oír la esperanza verdadera. El Antiguo Testamento no esconde esa noche, la mira de frente, y en medio de ese humo, cuando todo parece perdido, todavía queda una verdad viva. El Dios que juzga también es el Dios que no rompe su palabra. Por eso, incluso en el exilio, la historia aún no termina. Capítulo 7. Fe entre fuego, leones y ruinas. El exilio parece el final lógico de toda la historia. La ciudad santa está herida, el templo está destruido, el pueblo está lejos. Si alguien mirara solo con ojos humanos, él diría que el pacto fracasó y que los dioses de los imperios vencieron. Pero el Antiguo Testamento insiste en algo sorprendente. Dios no perdió el control cuando su pueblo perdió la tierra. Aún en Babilonia, Él sigue siendo rey. Ezequiel lo descubre de una manera impactante. No ve a Dios encerrado en Jerusalén. Lo ve en visión, en movimiento, en gloria, junto al río, en tierra extranjera. Eso cambia todo. El exilio no significa ausencia de Dios. Significa que Dios sigue siendo libre, santo y soberano donde sea. Ezequiel habla palabras duras, denuncia la rebelión, muestra la profundidad del pecado, pero también recibe visiones que respiran esperanza. Una de las más inolvidables es la del valle de huesos secos. Huesos por todas partes, secos, quietos, sin vida. Y Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? Humanamente, la respuesta es no. Pero cuando la palabra de Dios entra en escena y el aliento sopla, los huesos se juntan, se levantan, reciben vida. El mensaje es claro: lo que está muerto para el hombre no está muerto para Dios. Ezequiel también habla de un corazón nuevo. Ya no solo ley afuera. Dios promete quitar el corazón de piedra y dar uno de carne. Esa promesa se vuelve como agua en el desierto, porque el pueblo no necesita solo regresar a casa, necesita ser renovado por dentro. Daniel muestra otra cara de la fidelidad en el exilio. Joven, llevado lejos, rodeado por una cultura poderosa, aprende a vivir sin inclinarse. No es rebelde por orgullo, es fiel por convicción. Él y sus amigos rehúsan contaminarse, y pronto el conflicto se hace visible. Un horno ardiente, una estatua gigante, un decreto imperial, un foso de leones. Todo parece diseñado para aplastar la fe. Pero una y otra vez Dios demuestra que los imperios tienen límites. Nabucodonosor se levanta, pero Dios lo humilla. Darío firma decretos,
pero Dios cierra bocas de leones. Daniel recibe visiones de bestias, reinos y un hijo del hombre. Así la historia levanta otra vez la mirada. Por encima de las coronas humanas hay un reino que no pasará. Y mientras algunos judíos luchan por fidelidad en Babilonia, otra historia se mueve en Persia. Es la historia de Esther. En su libro, el nombre de Dios no aparece de forma directa. Y sin embargo, su mano parece estar en todas partes. Una joven judía llega al palacio. Un complot se forma. Un enemigo diseña destrucción. Todo parece pender de hilos invisibles. Entonces Mardoqueo lanza una frase que atraviesa la historia. Y quién sabe si para una hora como esta has llegado al reino. Esther entra con riesgo. Habla, intercede, y su pueblo es preservado. El mensaje es poderoso. Aun cuando Dios parezca silencioso, no está ausente. Con el tiempo, el imperio cambia otra vez. Y de forma inesperada, Dios mueve el corazón de Ciro para permitir el regreso. El pueblo vuelve. No vuelve con la gloria total que quizás soñó, sino con cansancio, mezcla de alegría y dolor. Esdras aparece como hombre de la ley y del quebranto. Entiende que la restauración no empieza solo con piedras nuevas, sino con una vuelta real a la palabra de Dios. El altar se levanta, el templo se reconstruye, y cuando sus cimientos aparecen, algunos lloran de alegría, mientras otros lloran de memoria, porque recuerdan la gloria pasada. Es una escena profunda. A veces la restauración sabe a gratitud y a duelo al mismo tiempo. Nehemías llega después, y con él vemos otra clase de liderazgo. Él oye del estado de Jerusalén y llora antes de actuar, ora antes de construir. Luego va, inspecciona, organiza, anima y resiste oposición. La muralla se levanta con una herramienta en una mano y un arma en la otra, porque toda obra de restauración enfrenta resistencia, no solo fuera, sino también dentro. Nehemías no solo edifica muros, también confronta injusticia, abuso y olvido del pacto. Entiende algo que sigue siendo verdad. No basta reconstruir ciudades si el corazón sigue roto. En ese tiempo también hablan Ageo y Zacarías. Ageo confronta la comodidad de un pueblo que ha dejado la casa de Dios en segundo lugar mientras arregla la suya. Les dice, en esencia, que revisen sus caminos. Zacarías, en cambio, llena el horizonte con visiones, con llamados al arrepentimiento y con imágenes de un rey humilde que vendrá. Así, incluso durante la restauración, el pueblo recibe una señal. El regreso del exilio no es la meta final, es solo una parte del camino. Y eso se siente en el aire. Sí, el pueblo regresó. Sí, el templo fue levantado. Sí, la ciudad fue afirmada otra vez. Pero no todo está resuelto. La presencia no se siente igual. El pecado no ha desaparecido. La gloria completa no ha llegado. Están en casa, pero todavía esperan algo mayor que una pared reconstruida o un altar encendido. Ese es el peso de esta etapa. Dios ha sido fiel en fuego, en leones, en palacios y en ruinas. Ha probado que su reino no depende de una frontera. Ha devuelto a su pueblo. Pero la restauración visible todavía no llena el hambre más profunda. Hace falta un pastor mejor. Hace falta un rey mejor. Hace falta una obra más honda que el regreso geográfico. Y así, cuando el pueblo vuelve a habitar su ciudad, una última pregunta se queda suspendida sobre Jerusalén. Si ya regresaron, ¿por qué todavía se siente que algo falta? Capítulo 8. El último silencio antes del amanecer. El Antiguo Testamento no termina con una victoria completa ni con un final cerrado. Termina con una inquietud. El pueblo ha vuelto del exilio, el templo está de pie y la ciudad respira otra vez, pero el corazón de la nación sigue mostrando cansancio. Ahí entra Malaquías, y su voz suena como una última campana antes del silencio.
Malaquías habla a un pueblo que no ha dejado del todo a Dios, pero sí ha dejado de temerlo de verdad. Ya no hay idolatría escandalosa como antes. Ahora hay algo más frío, más peligroso, costumbre, cansancio espiritual. Ofrecen sacrificios, pero ofrecen lo peor. Cumplen por fuera, pero por dentro están lejos. Preguntan con insolencia. Dudan del amor de Dios. Tratan el pacto como carga. Sus matrimonios se rompen. Su generosidad se enfría. Sus palabras se vuelven arrogantes. Es como si después de tanto juicio, tanto dolor y tanto regreso, el pueblo hubiera aprendido a vivir con una fe sin fuego. Por eso Malaquías no solo corrige conductas, expone corazones. Les recuerda que Dios sigue siendo Rey grande. Les recuerda que el problema de siempre sigue vivo. La gente quiere los beneficios del pacto sin la rendición del pacto. Y aún así, en medio de la confrontación, Dios dice algo firme y lleno de esperanza. Yo, el Señor, no cambio. Esa frase sostiene todo. La esperanza final nunca descansó en la estabilidad del pueblo. Siempre descansó en la fidelidad de Dios. Y entonces, al final del Antiguo Testamento, todas las grandes líneas de la historia empiezan a juntarse como ríos que buscan el mismo mar. La promesa hecha en Edén de una descendencia que vencerá al mal. La palabra dada a Abraham de bendecir a las naciones. El Cordero de la Pascua y la sangre que libra del juicio. El deseo de un Dios santo de habitar con su pueblo. La necesidad de un profeta mayor que Moisés. El anhelo de un rey mejor que David. La sabiduría que el corazón humano no logra producir por sí solo. La visión de un siervo sufriente. La promesa de un nuevo pacto. El anuncio de un espíritu derramado. El clamor por justicia. El valle de huesos secos. El rey humilde prometido por los profetas. Todo apunta hacia adelante. Malaquías también habla de un mensajero, de uno que vendrá antes, como un nuevo Elías, preparando el camino del Señor. Es una forma de decir que Dios aún no ha terminado de hablar. Aunque el libro se cierre, la promesa sigue abierta. Aunque la historia parezca detenerse, el cielo todavía guarda una respuesta. Y entonces llega el silencio. Un silencio largo, sin nuevos profetas escritos, sin nuevas llamas visibles, sin nuevas grandes señales registradas. Para muchos, el silencio parece abandono. Pero en la historia bíblica, el silencio de Dios nunca es vacío sin propósito. A veces, el silencio es el momento en que la tierra contiene la respiración antes del amanecer. Ese es el poder del final del Antiguo Testamento. No nos deja cómodos, nos deja esperando, nos deja mirando hacia adelante. Nos enseña que la ley fue santa, pero no pudo sanar por sí misma, que los sacrificios señalaron algo mayor, que los jueces no bastaron, que los reyes fallaron, que el templo fue precioso, pero no resolvió la raíz, que el exilio reveló la gravedad del pecado, que el regreso mostró que volver a una ciudad no es lo mismo que ver toda la restauración del corazón. Y aquí es donde esta historia antigua toca al espectador moderno con fuerza, porque muchos también viven en ese borde. Conocen la promesa, pero sienten la espera. Han visto rescates de Dios, pero todavía sienten faltas dentro. Aman la verdad, pero conocen su propia fragilidad. Han regresado de ciertas ruinas, pero todavía cargan vacíos que una reconstrucción externa no puede llenar. El Antiguo Testamento entiende esa tensión. No la esconde, la nombra, y por eso sigue siendo tan humano, tan cercano y tan necesario. Si uno lo lee mal, puede parecer solo una colección de leyes, guerras y nombres antiguos. Pero si uno lo escucha bien, descubre algo mucho mayor.
Descubre la paciencia de Dios con personas rotas. Descubre la seriedad del pecado. Descubre la belleza de la santidad. Descubre que la justicia de Dios no contradice su misericordia. Descubre que, una y otra vez, cuando el hombre falla, Dios sigue sosteniendo la historia. Por eso el Antiguo Testamento no es una sala vieja llena de polvo. Es el largo camino de una promesa. Es la historia de un Dios que crea, busca, llama, libera, corrige, sostiene, habla, hiere y sana. Es la historia de un pueblo que cae muchas veces y de un Dios que no rompe su palabra. Y al final, cuando la última voz profética se apaga, no queda vacío, queda hambre, queda expectativa, queda el eco de una promesa que todavía viene caminando. El Antiguo Testamento termina en silencio, sí, pero no en desesperación. Termina mirando hacia el horizonte, como si toda la historia, desde el jardín perdido hasta la ciudad restaurada, susurrara una sola verdad: la noche no durará para siempre.